Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí los de X-Regnum hablando un poquito. Yo me presento primero de todo. A Tom, por supuesto, ya le conoces. Yo soy Quique, soy el novatillo del equipo. Y hemos venido aquí un poco para ilustrar, dar un poquito de imagen a todo lo que hemos estado hablando, que se vea un poquito también las preguntas que nos habéis estado haciendo estos días en el Discord. Para los que nos sigáis en redes, pero no veáis el Discord, vamos a intentar poner un enlace luego sobre Ren. Y quién mejor para contárnoslo que Tom, que ya todos le conocéis, la mente creativa detrás de esto. Entonces, vamos a ir yendo con las preguntas una por una. Y la primera que tenemos nos pregunta Tautor, que lleva con nosotros desde el mecenazgo inicial. A la hora de crear las razas, ¿de dónde sacasteis la inspiración de cada una? ¿Cuántas inicialmente teníais pensadas sacar? ¿Algún adelanto de razas que no hayamos visto? Paréntesis. Semidragón, 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 semidragón. Porfa, please. Creo que esta persona quiere que añadamos unicornios. No, se ha quedado Eh, clarísimo unicornio. O sea, eso es lo que he escuchado yo. Tal cual. Y luego en los futuros libros sacaréis más opciones de mutaciones. Pues data, lo sé, son muchas preguntas. No te preocupes. Nos gusta. Bueno, ¿cómo vemos los unicornios? Yo todavía no he incluido unicornios como tal, aunque tenemos una imagen, una obra de arte fantástico para un futuro libro de unas criaturas basadas en el elemento de luz que tienen bastante que ver con unicornios y también centauros. Esos ya saldrán, así que la pregunta que no ha salido sobre los unicornios la respondo, pero también las otras, ¿no? Sobre las especies que salen. Esto lo he comentado alguna vez, ¿no? Que cada una de las especies tiene sus propias inspiraciones, que son muchas y variadas, pero las principales, por ejemplo, la que suele llamar bastante la atención, que son los Dether, ¿vale? Que son unos seres que son ciegos, pero tienen su propia alma con detrás de una gema que llevan en su frente. Esa gema está vinculada con una criatura así espectral que les acompaña. Suele adoptar una forma dependiente de pues, la personalidad de la propia persona, ¿no? Esos 100% tienen su inspiración de la saga de la materia oscura, que me gustaba mucho de pequeño, lo leí. Sacaron también una serie hace unos años que está bastante bien, ¿no? Pero recuerdo que de pequeño me fascinaba ese concepto, ¿no? Luego, los Kunahari son estos seres acuáticos, viven, bueno, tanto dentro del agua como fuera. Ahí la inspiración fue que me gustaba mucho en el juego de Zelda, el Majora's Mask, el diseño de los Zora. Era así, especie acuático, depredadora, con las cuchillas en los brazos. Quería crear algo por el estilo y me cuadraba mucho, ¿no? A la hora de añadirles, pues, también algo temático de ese juego, ¿no? Que era em, lo breve que puede ser la esperanza de vida, ¿no? De que la vida puede acabar en cualquier momento. Eso da lugar a una especie que tiene esa esperanza de vida muy breve, ¿no? En comparación con las otras especies. Y eso condiciona totalmente su comportamiento. Los Baulaguns es también una especie también basados en los elementos de fuego, oscuridad y destrucción, ¿no? Porque esto al final son varias deidades quienes han soñado la ambientación entre todos, pero cada uno de los cuales, no solo los buenos, tiene sus devotos, ¿no? Y tiene algo que puede enseñar al pueblo, sus seguidores. Entonces, claro, una especie basada en estos elementos generalmente destructivos, ¿no? Me interesaba incluir algo por el estilo. No puedo decir que haya una inspiración directa detrás de esta especie, sino la idea de quiero que haya una especie que está perfectamente integrada en la sociedad, ¿no? Pero basada en lo que quizá no serían los elementos más compatibles con la cual, ¿no? Entonces, hay... Viniendo más de, viniendo más de un poco del lugar que ocupan en el canon, en la narrativa, Sí, un poco ese nicho que tú rellenas con ese concepto. exacto. Y también ellos tienen un rasgo que se llama la exaltación. Y lo que me gustaba también ahí sí que es el... ¿Qué pasa si cogemos el concepto de la furia bárbara, ¿no? Y se lo ponemos no solo a un camino marcial, ¿no? A una clase, sino a una especie, algo que puede utilizar esto. ¿Qué peligro supone eso para los demás, ¿no? Lo mismo pasa con los Kunahari, son unos seres que en su día a día llevan armas naturales en el cuerpo, llevan pues unas cuchillas, unas garras. Es lo mismo que si tú interactúas con alguien y dices, sé que esta persona lleva un arma encima, automáticamente condiciona la interacción con esa persona, ¿no? Pues todas estas son ideas que a mí me flipan, ¿no? Cuando estoy escribiendo, inventando el mundo, y digo, pues, ¿qué tal si aplicamos esto a toda una especie? Luego están los anatesca. Estos son la especie menos
recurrente de la ambientación, son estos seres inmortales, perfectos. Esto nace un poco de mi tirria personal hacia los elfos, entonces se describen como muy perfectos ellos, pero al mismo tiempo que generan ese rechazo. Son tan especiales, ¿no? Que hasta causan un efecto de repudio o rechazo entre aquellos con los que encuentran. También es un Uncanny Valley, ¿no? Un poco eso de tan perfectamente y tan ahora relevante, ¿no? Que parecen casi generados por IA, esos rostros, ¿no? Esculpidos, perfectos. Y cada uno de estos, dentro de su perfección, está vinculado de forma elemental con alguno de los dioses. Entonces hay 11 variantes diferentes. Y esto era para quien quisiera interpretar un personaje más especial, ¿no? De si es un descendiente, una creación directa de uno de los 11 deidades elementales. Eh, Sí, como igual jugando a D&D está el Asimar, que es claro, cuando quieres claro. ser el especialito del grupo. Es especialito, pero ese rol mola jugar, interpretarlo a Sí, veces, no, ¿no? está bien. Sí, y los personajes, pues sí, juegan dentro de la ambientación, siguiendo un poco el canon del lore, ¿no? Es como estos seres, pues apenas se han visto, algunos incluso los consideran mitos. Entonces puedes llevar ese rol de los personajes, los demás no saben exactamente qué eres o considerarte un ser mitológico, ¿no? Luego también ha preguntado por las mutaciones. Esto es algo divertido porque Ren se planteó desde sus inicios, ¿no? Como juego que va a ser muy modular, ¿no? Aplicable para crear tus propios personajes. No, obviamente puedes hacer todo lo que te puedas soñar y más, pero la idea era acercárselo más. Entonces, esto de las mutaciones viene de mi problema personal a la hora de crear un personaje, y es que a la hora de intentar diseñar una ficha funcional, si una especie da unas características predeterminadas, pues te condiciona a escoger ciertas clases o ciertos rasgos. O si vas a hacerte un personaje, por poner un ejemplo, mago, vas a buscar la raza que mejor favorece a los magos, ¿no? Esto, si no aplicas las normas que te permiten aplicar las características como quieras, que es lo que suelo hacer yo, pues también te permite personalizar la especie. Entonces, si tú llevas un Kunahari, pues igual no te interesa que solo sea un ser acuático. Te gustaría que tuviera, pues, una carencia total de musculatura para poder moverse cual pulpo, ¿no? Es porque es una ambientación muy volátil. Es una ambientación donde existe la fantasía, es algo recurrente en el día a día. Los personajes pueden verse cambiados. Lo extraño para ellos no lo es tanto. Entonces puede haber muchísimas variaciones dentro de las propias especies que, desafortunadamente, por razones de mecánica, se tienen que definir de una forma eh, restringida, ¿no? Tiene que haber al final una definición mecánica que engloba a todos los de la especie, pero para aplicar esas posibles variaciones están las mutaciones. Si vamos a incluir más, no está planteado para el siguiente libro, ¿no? No tengo un capítulo de expansión de las mutaciones, pero sí que es verdad que las mutaciones engloban algunas características muy chulas, pero se quedan cortas en otros sentidos, ¿no? Si por mí fuera, el libro tendría 1000 páginas y habría pues también contenido para todo un capítulo de solo mutaciones. Al principio, esto hace años, sí que comentamos la idea de vamos a sacar contenido, ¿no? Para ir expandiendo el mundo, igual cada mes o cada X tiempo, ¿no? Eso sigue siendo algo factible, no es algo que hayamos hablado de forma interna como algo definitivo, pero es algo que me gustaría expandir. Entonces, no hay que descartar nada, y las mutaciones como posibilidad de expansión sí que es algo que a mí me atrae. Ahora, además, que probablemente que voy a estar yo con todo esto, tú vas a poder Mm, centrarte más en Ren, quizás eso está exacto. más factible que nunca. Y bueno, que le hemos tomado un poco el pelo al amigo Tautor. Al final, ¿vemos un semidragón en el ¡Ah! futuro? Sí, razas en el futuro. Hay una razón, digo, hay una especie basada en dragones. De las nuevas que van a salir, sí, 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 sí. Hay una que son los descendientes directos del Leviatán, que es como el primer dragón primordial, ¿no? Son dracónidos, bastante sencillos, al menos desde su planteamiento, pero puedo adelantar que una particularidad suya es que con el tiempo, ¿no? Se van asemejando más al Leviatán, este dragón primordial de múltiples cabezas, ¿no? Más hidra que dragón per se. Y ellos con el tiempo, dado que son inmortales, si acumulan suficiente poder, pues les van naciendo otras cabezas que por eso es como una denotación del poder que poseen. Entonces, dentro de su propia sociedad, ellos son muy bélicos, muy competitivos, porque son tan poderosos entre ellos, ¿no? Se mantienen a raya
por ley y por obligación social, deshaciendo las cabezas de cualquier cabeza adicional que le vaya saliendo, ¿no? Entonces es como la forma de mantener bajo control su propia población y para que no se escape el poder, porque cualquiera que acumule demasiado poder, como el rey que existe suyo en esta ambientación, puede dominar perfectamente el resto de la especie dentro del reino en el que existen. Esto es un poco también adelanto de la ambientación que estoy escribiendo y es bastante más secular en ese sentido, ¿no? Las especies sí que están más divididas en sus propios reinos, donde más son predominantes. Creado ahora mismo 15 años de teorías con todo esto que hemos Eso revelado espero, aquí. eso espero. Yo personalmente encantado, yo nunca superé mi fase de gustarme los dragones en todas las novelas que me leía, así que oír todo esto a mí a nivel personal me congratula. Vamos a pasar ahora Vale. a nuestro siguiente fan. Nos dice Charlotte, que lleva con nosotros 2 años, empezó como jugadora en Un trono para el odio. Nos deja 2 preguntas, dice, una que probablemente os preguntan mucho y otra más de curiosidad personal. La primera es, ¿tenemos alguna intención de sacar un libro de director o algún complemento que facilite la creación de homebrew, normas de creación de criaturas, cosas así? Libro del director como tal, no, porque considero que esas funciones sí que están contenidas tanto en el códex como el libro de los mundos, ¿no? Que da, pues en los mundos tiene herramientas de construcción de narrativas, ¿no? Tiene NPCs que puedes utilizar en cada una de las localizaciones, siempre se puede profundizar más, pero para un inicio viene muy bien, ¿no? Ahora bien, lo que es la creación, ¿no? De contenido, entre comillas, homebrew, sí que es verdad que va a haber una guía bastante concisa, ¿no? En el nuevo libro para crear tus propias criaturas, ¿no? En qué elemento basa, qué tipo de criaturas es, cómo le vas a asignar los poderes que tiene. Según el tipo de criatura es, si es humanoide, elemental, si es un bicho, si es ave, pues qué rasgos ya predefinidos tiene. Va a ser bastante abierto, ¿no? No va a haber algo tan específico para hacer a pie de la letra cada criatura siguiendo un reglamento, porque yo confieso que la mayoría de las criaturas sí que están hechos a nivel de pues ataque, defensa, reparto de características, ¿no? Según las reglas, como si fuera un personaje como cualquier otro. Pero sí que hay muchos que tienen poderes inventados que no tienen un valor estándar, ¿no? No hay una forma de definir poderes tan extraños como, por ejemplo, Turbanacarana es un bicho de nivel 6, 16, ¿no? De nivel de desafío que sale en el manual del novato. Tiene un poder que cuando se queda a X puntos de vida puede iniciar un reinicio temporal, ¿no? Para acabar una hora antes de la pelea, restaurándola. ¿Cómo le asignas una compra de puntos, ¿no? ¿Cómo le dices, si quieres un poder? No sé que hay una tabla tipo cómo de trascendentes son los poderes que le estás intentando asignar, ¿no? Si le quieres poner alguno muy impactante, pues eso tiene mayor valor que otro que es, pues tira un rayo. Pero al final sí que ¿Qué va a quieres haber... ponerte? Es ¿Una orientativo, guía? pero sí que ayudará a seguir el mismo proceso que he utilizado yo para crear las criaturas del bestiario, que creo que estoy respondiendo a otra pregunta, pero sí. Una guía un poco para promover, o Sí, sea, que puedan organizárselo, pero promoviendo su propia creatividad también. exacto. Vale, y la segunda pregunta que nos hace Charlotte. ¿Cuál ha sido el aspecto que más te interesaría desarrollar en futuros productos de Red? ¿Lore? ¿Mecánicas? ¿Spin-offs? Mira, yo lore me encanta, pero yo desde que estoy dirigiendo, ¿no? Campañas continuamente, desde entonces yo, por mi cuenta, en esas partidas, yo voy expandiendo el lore, creando, pues, nuevos aspectos de la mitología, revelando aspectos que quedaron fuera del libro, ¿no? Porque esto lo he dicho desde que se publicó, hubo mucho contenido que no llegó a entrar en el libro porque tuvimos que recortar páginas, al final hay limitaciones logísticas con estos juegos. El aspecto que más me emociona a mí, ¿no? A nivel de compartir y publicar, sí que es la creación de, no nuevas mecánicas de juego, pero sí ampliación de lo existente. Es decir, nuevos grimorios de hechizos, nuevos poderes psiónicos. ¿Qué más se puede hacer con el ki? Más estilos de combate. Quizá incluso a una clase nueva o un sistema de poder completamente diferente, ¿no? Y una vez ya has ideado eso, ¿no? Le estás dando unas herramientas adicionales a los jugadores y a los directores
luego ya trabajas en la integración de eso en la trama. Y dices, vale, en el lore, si hay unos personajes que pueden hacer esto, ¿qué influencia tiene en pues estos reinos, ¿no? ¿Qué significa? La primera pregunta que se hace, ¿no? Es ¿qué significa que haya un hechizo de nivel relativamente básico que permite crear comida? ¿Y qué significa eso para la agricultura, para la vida? Entonces, sí que hay que tener en cuenta, ¿no? Todo esto, y a mí para mí no es una dificultad, es fascinante esa parte de, vale, he creado esto que me mola, ¿cómo ahora lo voy a coordinar con el resto del mundo de un modo que sea coherente? Un poco este matrimonio entre mecánicas y lore, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, ¿qué es lo Vale. que más me fascina? Todo. Crear mundos, escribirlos y compartirlos es lo que más me apasiona en general. No hay parte que me disgusta. Al final es todo un ecosistema, ¿no? No puedes tocar Exacto. uno sin tocar otro. Tal cual. Vale. Siguiente, nos pregunta Dante William, que lleva con nosotros un par de añitos también. Nos pregunta, ¿cuándo saldrá el bestiario y cuándo la versión en inglés del códex? Vale. Bueno, Dante, tenemos igual un poquito de buenas noticias para ti. Buenas noticias, exactamente, porque el siguiente libro puedo adelantar que trata sobre, sí, una nueva ambientación, pero no es una ambientación que ocupe ni todo el libro ni mucho menos. Es una ambientación que por su característica principal de ser más similar a la fantasía clásica, como las ambientaciones que ya se han sacado, pues contiene grandes cantidades de estas mazmorras y zonas con criaturas, aunque valga la redundancia, fantásticas, ¿no? Entonces, un gran componente de este libro va a ser el bestiario expandido, que para mí es la pata sobre la que siempre ha cojeado Ren, ¿no? Siempre es la parte que más me ha frustrado no haber podido rellenar el bestiario como toca desde el principio. Entonces, tiene algo en el códex que es servible, ¿no? Tiene sus criaturas básicas y el novato te da algunas herramientas. Los mundos te dan muchos NPCs humanoides y miembros de la sociedad, pero lo que es, vamos a enfrentarnos a una criatura de nuestro nivel, pues no te deja con tantísimas opciones más allá de la creación propia, ¿no? Esto es lo que más me ilusiona del nuevo libro, ¿no? Que va a poder compartir, pues, obras de arte muy chulas, pero también las propias criaturas que hemos ideado, que, tal como las propias especies, suelen ser variantes o combinaciones, ¿no? De diferentes ideas que me parecen interesantes, que les permitan alejarse de lo estándar y lo cliché, ¿no? Pero no sin dejar atrás sus raíces. Un dragón sigue siendo un dragón, un basilisco sigue siendo un basilisco, pero del mismo modo que hay una especie, que son los Danann, que son bastante similares a los elfos, ¿no? Pero no son elfos. No son elfos tal cual, tienen su inyección de creatividad propia. Estamos innovando un poco sobre lo que ha estado siempre. Estamos Sí, buscando nuestra propia lectura. porque sí que es verdad que la experiencia con la creación de estos juegos, ¿no? Terminas dándote cuenta de que la gente le gusta lo nuevo, pero también hay momentos en los que alguien quiere hacerse algo clásico. Yo empiezo una partida y dices, ¿qué quieres hacerte? Y dice, pues me gustaría hacerme algo como un enano paladín. Y dices, vale, ok, yo tengo aquí recursos que puedan asemejarse, pero nada que sea idéntico. Con este libro no busco lo idéntico, pero si tú quieres hacer tu party más classic, ¿no? Y que haya estos elementos, pues es la versión Ren, creo yo, bastante única de cada uno de estos elementos. Que una persona que viene de un juego quizás como Dragones y Mazmorras Por más ejemplo. tradicional no se sienta perdida, pero sienta que está jugando a algo nuevo y algo único que no puede tener en ningún otro sitio. Vale. Entonces, para eso, efectivamente, tenemos ya en el calendario lo más cercano, el bestiario y la versión en inglés, ¿cierto? Versión en inglés, sí, eso también es cierto. Hemos tenido como en la recámara, con pequeñas revisiones a lo largo del tiempo, la traducción tanto del Códex de los Mundos. La idea es, en cuanto esté listo para salir el tercer libro, ¿no? Hacer un lanzamiento, si no simultáneo, cercano con las versiones de los libros originales en inglés. Que estoy convencido de que eso nos permitirá tener a muchos más fans de esto, que al final el inglés es mucho más universal. Vale, nos movemos a Angainor, que nos lleva siguiendo desde que se inició el Berkami y nos dice, bueno, antes de nada, felicidades por la creación de una ambientación tan buena acompañada de un sistema que lo permite prácticamente todo. Muchas gracias. Y nos dice, considerando todos los mundos y deep lore que queda por saber, ¿se ha pensado en los libros que saldrán en el futuro?
¿Las excelentes aventuras que hay en Roll Nexus verán la luz en formato libro? Las ideas son gratis, ¿no? Son gratuitas, entonces hay muchas, ¿no? De libros que me gustaría sacar. Yo al principio sí que era pues la psiónica me gusta mucho, me gustaría hacer toda una expansión que fuera de poderes psiónicos. Y luego digo, pues si esta psiónica es tan importante, vamos a hacer una ambientación que lo acompañe, ¿no? Eso era la idea inicial. Obviamente eso no es tan sencillo como me parece. Hemos adquirido también experiencia con estos años de desarrollo. Después de este mundo con el bestiario, una ambientación más basada en criaturas, más fantasía, lo siguiente que me emocionaría bastante sería algo tirando a lo futurista, ¿no? Luego, a mí, yo soy un bastante básico que en lo que se refiere a la ficción. A mí me encantaría, como he dicho, la psiónica también se asemejaba a otros conceptos, como por ejemplo los superpoderes. A mí me encantaría una ambientación más actual, fantasía urbana, ¿no? O con, pues lo dicho, superhéroes, supervillanos, un poco más clásico en ese sentido. Mi idea sería al final trabajar en esto para siempre y abarcar todos los géneros posibles. Desde luego a mí la fantasía urbana me gusta mucho, además creo que da mucho de sí con el rollo que tiene. Podríamos ver, porque como tú tienes este énfasis en cómo interactúa con la Mm, sociedad actual, toda la magia que hay, en una sociedad más o menos al uso de fantasía, lo hemos visto ya un poco más, pero en un contexto como el nuestro, claro. ¿cómo afectaría esto a las profesiones modernas, por Mm, ejemplo? Y es exacto. algo que yo personalmente tengo muchas ganas de ver porque siempre me encanta cómo lo abordan los distintos autores que tocan el género de la fantasía urbana. Luego, tenemos ya la penúltima. Nos habla Iker, que lleva con nosotros desde el mecenazgo, que nos dice cuándo va a ser el próximo mundo, qué próximos lanzamientos tenemos en mente. Le gustaría saber más información sobre las distintas organizaciones y también pregunta, ¿con el paso del tiempo cambiarías cosas del sistema de los mundos? ¿Qué serían? Un poco, ¿cómo sería REN segunda edición? Vale. Son varias preguntas bastante distintas. A ver, sobre futuros lanzamientos, creo que hemos hablado, no Hemos hablado ya. especificando, algo que llevamos desde el primer día diciendo y que seguimos muy centrados en esa filosofía, es no confirmar fechas hasta tener unas fechas definitivas. A mí me gustaría decir unos meses, pero no quiero dar falsas esperanzas. Me preferiría confirmarlo ya cuando se pueda. Futuros lanzamientos, lo dicho, sería pues el tercer libro, que ya fijo, ¿no? Como que va a ser ese libro con el trabajo que hay detrás y el desarrollo que lleva. Luego, mi siguiente intención sería un libro futurista, y con futurista me refiero más a space opera, ¿no? De viajes interplanetarios, en un sistema solar cerrado, con su propia economía funcional, cómo ocurre esto, ¿no? ¿Qué son los diferentes planetas? Y que no sean solo planetas, poco Star Wars, ¿no? Que vas a Tatooine y dices, pues es todo un desierto. Sino que tengan sus propias pues, sociedades, civilizaciones, conflictos, sus propias especies. Luego también me gustaría, porque me apasiona el género, tirar por lo futurista cyberpunk. Yo no sé si eso lo haría como, mira, aquí tienes una ciudad o un planeta que es muy cyberpunk dentro de esa ambientación futurista, si se intentaría hacer un manual aparte. Si por mí fuera sería un manual aparte. También hay que medir, desafortunadamente, la expectativa y la demanda que hay para cada uno de estos productos. Es un poco la otra cara de la moneda creativa, ¿no? Al final hay que mirar la viabilidad de cada una de estas opciones. ¿Me puedes recordar cuál era la siguiente pregunta? Lo último que tenemos es, bueno, tenemos dos cosas. Si habrá más información de las distintas organizaciones dentro del mundo de REN. Hmm. Sí. Las diferentes organizaciones, yo aquí creo que se refiere más a las facciones, que son las que están un poco moviendo los hilos de todo, interviniendo. Antes, en una pregunta anterior, se han mencionado, y se me olvidó contestarlo, ¿no? Las campañas que se están dirigiendo, bueno, que estoy dirigiendo y que también dirige mi compañera Andrea en Roll Nexus. Em, no hay intención de publicar esas campañas como algo jugable. No descartamos nada, porque si de repente descubrimos que hay una demanda increíble, ¿no? Porque hay una aventura en concreto que a todo el mundo le encantaría jugarla, pues mira, fabricar algo formato grappa, tapa blanda, así, un poco tipo revista, es algo más que factible. Ahora bien, en esas partidas es donde yo expando mucho sobre las facciones, porque al final terminan interviniendo en todo. En el siguiente libro yo voy a incluir un apartado bastante
breve, ¿no? Que es un poco actualización. El mundo ha progresado. Aquí tienes una página que habla de lo que ha sucedido durante los últimos años en las 3 ambientaciones conocidas, ¿no? Y cómo afecta eso la actualidad de la nueva ambientación. Y cómo interactúa la nueva ambientación con las anteriores. Esto no es viable a largo plazo como algo grande interconectado, ¿no? Porque al final sacaría el 7º libro y habría medio libro diciendo, vale, ¿y cómo interactuar con cada uno de los otros libros? Pero sí que hay una actualización de las facciones. Y del mismo modo que pues en Guineforce, Archfield y Orpis hay algunas facciones que son tienen más influencia, son más activas, en esta nueva ambientación también hay facciones que tienen cierta influencia, ¿no? Sobre todo vais a ver que si habéis leído el capítulo final de los mundos, ¿no? Se habla de algunos de ellos. Monstrum es uno de ellos, de estos seres que serían lo contrario a la supremacía humana, ¿no? Todo lo que es seres, mutantes, aberraciones, no muertos, lo engloba todo, ¿no? Pues ellos tienen su propio reino abierto, influyente en la nueva ambientación. Entonces sí, se profundizará sobre algunas, pero no todas. Y luego la última parte de esta pregunta era también, ¿cambiarías alguna cosa del sistema o la ambientación? Si es así, ¿qué sería? Un poco esta pregunta es casi diciéndonos, ¿cómo Sí. sería Ren segunda edición? Mira, esto es algo que la gente puede aplicar por su cuenta. Algo que con el tiempo, ¿no? A base de balanceo, a base de jugar mucho, que yo he visto, sobre todo con los psiónicos, ¿no? Yendo a lo más específico, es que si alguien se centra mucho en unos pocos poderes o focaliza todos sus esfuerzos en hacer una cosa muy bien, puede llegar a alcanzar unas dificultades de resistencia tremendas que no son factibles para que otros personajes o enemigos incluso del mismo nivel los superen. Entonces, yo uno de los pequeños cambios que haría, no solo para los psiónicos, sino para también magos y toda clase realmente, es vincular una dificultad máxima de resistencia a tu nivel de personaje. Es decir, por muy tocho que seas y por mucho poder que alcanzas, si tú tienes un poder de telepatía, de control mental, eres nivel 1, lo máximo que puedes llegar a dificultad de resistencia para tus enemigos es quizás 12, que sigue siendo una cifra bastante elevada a nivel 1, ¿no? Pero es ponerle un tope y que no sea algo totalmente inalcanzable porque en las resistencias no hay tiradas abiertas. Y si me preguntas, realmente no hay muchas más cosas que cambiaría. No, iba a decir que al final que en el juego de rol tirar los dados y jugar al rol siga siendo importante. Claro, No, que no haya forma de garantizar un exacto. éxito. Es quizás lo que más te gustaría cambiar. Era una de las filosofías al principio. A mí me gusta, como a otros muchos, ¿no? Romper un poco las mecánicas, encontrar el combo. Y eso es una muy buena mentalidad a la hora de diseñar un juego porque estás intentando romper tu propio sistema. Luego juegas con gente que viene con la misma mentalidad. Y yo estoy muy orgulloso del balanceo, ¿no? Del desarrollo de estas mecánicas porque al final es un conjunto, un paradigma muy complejo. Jacobo también hizo un trabajo fantástico de diseño. Me acuerdo que esas conversaciones fueran largas y que las partidas de testeo fueron muy útiles. De hecho, unos de los que han preguntado participaron en esas partidas de testeo. Con esto quiero decir, muy orgulloso estoy. Hay unos pequeños cambios que aplicaría, pero la versión 2.0 no sería muy distinto de la versión que tenemos ahora mismo. Vale. Tenemos ahora una última pregunta que además creo que es un poco perfecta para cerrar aquí la entrevista, que es, ¿qué es lo que podemos esperar en el futuro próximo para Ren? Esto lo hemos hablado un poquito, pero Sí, por hacer un pequeño resumen. futuro próximo para Ren. Cuando hablamos de futuro próximo, yo voy a decir 2026, ¿no? Quizá pronto 2027. Lo que hay en el futuro próximo es básicamente tercer libro, con una tercera ambientación basada en la fantasía clásica y lanzamiento de estos proyectos en inglés. Yo por mi parte voy a seguir dirigiendo las partidas como siempre he hecho, ¿no? Si me seguís a mí o cualquiera de los jugadores veréis que mínimo 2 veces a la semana se sube una partida actualizando este universo con nuevas historias. Hay muchísimo contenido online para quien le interese, ¿no? Eso todo está en el canal, como ha comentado antes, de Roll Nexus. Nosotros también tenemos partidas en el propio canal, bastante antiguas ya, de X-Regnum,
estoy pensando que sería muy posible ir sumando alguna partida one shot con la propia comunidad, ¿no? Alguna partida más breve, si alguien quisiera participar y dirigir. A mí me ilusiona siempre, si se encuentra hueco. Aparte de eso, no puedo garantizar que vaya a sacar algo de contenido, pero ahora que estamos poniéndonos las botas con esto, a mí me encantaría poder ampliar algún... como para degustar un poco lo que viene. Obviamente, para el tercer libro, el contenido que no ha entrado, no va a caber. Me han capado una cantidad exacta de páginas y yo he dicho, vale, hay más de un tercio de este libro que se tiene que quedar fuera. Eso podría ser contenido que se comparte con la comunidad perfectamente. Y me gustaría, antes de cerrar, añadir una propia pregunta mía a Vale. todo esto, porque es algo que siempre me habría hecho ilusión preguntarle al creador de cualquier juego, que es, tú por supuesto estás principalmente de DM, bueno, Hmm. aquí no es DM, pero de director del juego. Sí. Pero la pregunta que te haría sería, ¿qué personaje juega Tom cuando es jugador? Vale. Esto es una buena pregunta, es una gran pregunta. Juego bastante, tengo la suerte de haber encontrado grupos de gente que se ilusiona con este mundo y me lo dirige a mí. Yo juego magos. Yo voy a los grimorios y, aunque las resistencias son superables y tal, hacerte un mago de creación y con el potencial que eso te permite, ¿no? Un psiónico que no tiene limitaciones de arcana y que puede abusar de sus poderes constantemente. A mí me gusta romper los juegos. Yo soy el peor jugador que te puedes imaginar. Yo soy horrible. No, suerte he tenido de encontrar a gente dispuesta a dirigir, la verdad. Eh, pero sí, yo me hago, hablando de clases, ¿no? Magos. Y la verdad es que soy bastante sencillo en que me he hecho humanos. Entonces, si tuviera que decir algo, un humano mago. Es que es una respuesta bastante básica para lo que viene a ser todo lo de antes, ¿no? A nivel creativo. ¿Y tú qué No, te pero sueles bueno, al hacer, final, Quique? Ya, la gente tiene que conocerte a ti también. en juegos en general, Hmm, a ver, yo soy un poco también de los tuyos en que cualquier juego yo he tocado muchos sistemas hmm. y al final siempre vuelvo a lo mismo, siempre vuelvo a mi origen, que es las espadas molan mucho, pero yo quiero tirar bolas de fuego también. Vale, Yo vale, vale. Sí, quiero... coincidimos. Y si puedes ser jinete de dragón o tener un dragón o transformarte en un dragón, pues qué mejor que eso. Lo has dicho tú mejor que Exacto. nadie. Podemos ser adultos, podemos alcanzar la edad que sea. Esa pasión por, ese amor por los dragones, no se pierde con el tiempo. Volvemos siempre. Volvemos siempre. Sí, sí. Hay más dragones en la nueva ambientación. Siempre va a haber más dragones. Ambientación que salga va a haber 3 o 4 dragones tochos nuevos. Pues bueno, con todo esto dicho, creo que lo podemos dejar un poco aquí. Y nada, espero que... Muchas gracias a todos, por supuesto, a los que nos mandasteis las preguntas. Espero que las Eso es. respuestas hayan sido satisfactorias. Y quizás, si esto tiene éxito, haremos Ujú. otro con preguntas que se vayan pudiendo ocurrir a los de la comunidad. Por supuesto. Así que, Muchas gracias a ti también, con, Quique. hombre, Que ha sido genial aquí, esto. aquí está el novatillo dando la cara por primera vez, pero con algo de suerte también esto me servirá para estar un poco más integrado en el Discord, hablar con todos vosotros. Yo trabajo siempre delante del ordenador, así que si me mandáis cualquier mensaje, lo más probable es que responda. Creo que ya queda dicho todo, así que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.